¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un espacio periodístico del género de entrevista. Ustedes formulan las preguntas y Ricardo Alemán les responde. 10 preguntas, 10 respuestas, promedio, 10 minutitos. Un programa de fin de semana, le repito, en el que usted tiene la sartén por el mango. Vámonos directo a las preguntas. Ya tiene usted la primera ahí en su pantalla, Edsel Guarneros. ¿Y a esos tribagos cuándo los van a investigar o habrá impunidad por ser los hijos del presi? A los jueces les dice corruptos y Obrador que efectivamente, Edsel, bueno, pues aquí el tema es precisamente que, mire, el señor López va a seguir siendo el presidente detrás de la fachada de presidenta, o de la fachada, tendríamos que decir. Bueno, usted ahí póngale como quiera. Lo cierto es que López va a seguir siendo el mandamás. López es quien ha estado poniendo el gabinete. López es quien le está diciendo qué quiere y cómo lo quiere. Entonces, por supuesto que los hijitos, los tribagos, o los tres vagos, como usted les quiera decir, van a seguir siendo impunes y van a seguir robando, que es lo peor del caso. Porque López Obrador solamente llegó al poder para robar y corrompe a todos alrededor, los deja robar a todos, precisamente para que todo quede igual. Por eso quiere el control también del Poder Judicial. Vámonos con la que sigue. La número 2, Alexa Martínez, a ver si nos pueden informar a la gente de Nuevo León. ¿Qué opina de que Nuevo León se independice del resto del país? Espero su respuesta. Alexa, mire, déjeme decirle, se lo digo con franqueza, yo nunca he sido, pues, partidario de la separación de alguna entidad federativa. Al contrario, a mí me parece que lo que tenemos que buscar es recuperar aquello que nos fue robado. Acuérdese usted de Santa Ana y demás. Bueno, una nación entre mayor población tenga, entre mayor número de habitantes, entre mayor entidades federativas tenga, es más fuerte. Y en este caso, el Estado de Nuevo León es fundamental por su papel que juega justo como frontera, y una frontera en donde pues los regiomontanos se han destacado precisamente por su capacidad laboral y de creatividad, ¿sí? Son gente muy chambeadora, son gente que es reconocida en todas partes y que además, junto con el Estado de México, el de Nuevo León, son dos de las entidades que más aportan impuestos a la federación. Entonces, yo no estoy de acuerdo en la separación y le voy a poner un ejemplo. Hace pocos años, bueno, pues la Comunidad Económica Europea tuvo una baja muy importante. Uno de los países más importantes, como Gran Bretaña, se separó de la comunidad y hoy están llorando precisamente porque, bueno, pues se debilitaron hasta un extremo peligroso, muy peligroso. Entonces, esto nos deja ver cómo están las cosas. Vámonos a la que sigue. Elvia Herrera, no le pidan tanto a la señora de los suspiros angustiados. Ella no puede con dos cosas a la vez, leer o actuar. Se refiere, me imagino, a la Vil chismosa, a la señora Vilchis. Mire, la verdad es que es una vergüenza, además por el dineral que gana, que ni siquiera haya aprendido a hablar en 4 años, en 5 años, porque esto empezó, pues, pasado el primer año, ¿no?, del gobierno. Entonces, mire, habiendo en México mujeres muy talentosas, periodistas de carrera, de profesión, etcétera, y ponen a la más tonta. Esta es otra prueba de que, pues, López Obrador quiere eso, que las personas sean ignorantes, las personas en torno a él, para poder manipularlas y para que no tengan pensamiento propio. ¿No le parece? Vámonos con la que sigue.
Don Richard, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto falta para que el loquito de Palacio salga con que se le apareció el fantasma de Benito Juárez y le pidió que se reelija? Exactamente. Esa es muy buena. Mire, nada más recuerden lo que pasó el jueves pasado, ¿sí? En el evento conmemorativo al natalicio de Juárez, bueno, pues fue un evento para poner como el nuevo ídolo, el nuevo héroe patrio a López Obrador. No conmemoraron a Juárez, se la pasaron elogiando a López Obrador y colocándolo por encima del propio Benito Juárez. Esto ya es de locos, ¿no? Y eso es lo que tenemos, eso es lo que hay, como dicen luego por ahí. Estamos en manos de unos ambiciosos sin límite, de unos ladrones sin límite, por supuesto, unos enfermos de poder sin límite. ¿Qué más? Con la que sigue. Francisco Salazar González, ¿qué opinas del gabinete de la próxima administración? Gracias por la atención y seguimos con contacto, carnal. Pásatela bien. Bueno, Francisco, lo comenté toda la semana en mis columnas, lo comenté hace un momento. El gabinete no es más que, el gabinete de la presidenta no es más que la imposición que hizo López Obrador. López Obrador está poniendo al gabinete porque pues él es el que manda. Él va a ser el presidente detrás del trono. Aunque muchos lo siguen negando, algunos otros ya empezaron a darse cuenta que así es, que es cierto. Y bueno, al final de cuentas lo que estamos viendo es que el que va a mandar, va a seguir mandando, es López Obrador. Que la señora Claudia Sheinbaum no es más que pues una títere y que todo se lo deben a López Obrador. Todos los que están con una posición, con un puesto, con un cargo en alguno de los 3 niveles de gobierno. Entonces, no va a cambiar nada, todo va a seguir igual. López va a seguir siendo el que manda y la señora simplemente va a ser una fachada. Vámonos con la que sigue. Beto Garduño, señor Almán, ¿cree que en el 2030 haya una guerra civil o la sociedad seguirá timorata? Beto, mire, la verdad es que hablar de una guerra civil es algo terrible, ¿eh? Cualquier guerra, cualquier situación de violencia, la verdad es que no tenemos idea de lo duro que es, de lo riesgoso que es y de la cantidad de vidas que se pierden. Revisen simplemente la historia, ¿sí? Hay hechos en México y en el mundo que han sido pues muy notorios, han tenido una gran difusión y la verdad es que no hay una sociedad que aguante una guerra, porque además de que se gastan muchísimo dinero, se pierden muchas vidas y no es una solución. Tenemos que apostarle, esa es mi opinión, tenemos que apostarle a echar a estos por la vía civilizada, que es difícil, por supuesto que es difícil, pero por lo pronto lo que están haciendo es comprar votos, ¿sí? Ya hay un estudio por ahí, no recuerdo quién lo hizo, qué empresa, que confirma que el dinero que compraron, que gastaron para las ayudas sociales, modificaron radicalmente la posición electoral, es decir, compraron la elección a punta de billetes. Entonces tenemos que evitar eso. ¿Cómo? Bueno, pues teniendo una sociedad menos descompuesta. Por una dádiva venden un voto, es una vergüenza. ¿Qué más? ¿Cuál es la que sigue? Gio Pollito, excelente noche, Dron Alemán y comunidad. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión tendrían las Fuerzas Armadas cuando la Sheinbaum sea comandante en jefe? ¿Habrá división en la milicia o seguirá igual que con AMLOCO? Mire, la verdad es que el comandante en jefe va a seguir siendo López Obrador.
Mire, ya se van a dar cuenta, todo fue una patraña, la elección, se robaron la elección para que López siga al frente. Y entonces, bueno, pues López Obrador va a seguir siendo el mero mero, el mandamás, y no van a tener ese conflicto los militares o los marinos de que pues, su jefa sea una señora. Además que a mí me parece que no tendría nada de malo que la jefa de los militares sea una mujer o de los marinos. Yo creo que las mujeres son tan capaces pues para cualquier cosa. En este caso, el problema no es que sea una señora presidenta, sino que no va a ser más que mangoneada por un señor presidente que va a estar atrás. Ese es el problema. ¿No les parece? Vámonos con la que sigue, Julio Cayón. Claudia seguirá invitando el 16 de septiembre a ejércitos comunistas. No lo dudo ni tantito. Vuelvo al tema. A mí me parece que vamos a seguir padeciendo al señor presidente. Entonces, bueno, pues simple y sencillamente, López va a seguir diciendo y haciendo lo que quiere. Ya lo van a ver. ¿Qué más? Vámonos con la número 9, Marta Herrera. ¿Y qué tiene la señora Norma Piña? Está en todo su derecho de ir a visitar la casa de quien crea conveniente. Ahora resulta que le tiene que pedir permiso al narcopresidente y que le rinda cuentas de lo que hace la ministra. Ya chole. Dice, sí, Marta, tiene usted toda la razón. Mire, el problema es que López Obrador es un autócrata, es un dictador que quiere tener el control de todo, ¿sí? Por eso les insisto que la señora Claudia no va a ser más que una títere. Y está enojado precisamente porque no pudo someter a la actual presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña. Está enojado y esa es parte de la venganza, ¿sí? Porque la señora no se dejó manipular, la señora no permitió convertirse en un títere de López, etc. Por eso se le enojó, nada más. Y bueno, se enojó porque en un momento, en un evento, cuando ella empezó a ejercer como presidenta de la Corte, llegó el presidente de la República y ella no se levantó de su asiento, como todo el mundo lo hizo, todos los lambiscones se pararon y ella no se levantó y entonces el otro se enojó. Eso es lo que hay de fondo. Vámonos con la última, la número 10. Rogelio Hernández. Entonces ese es el chingado coraje que trae el narcopresidente en contra de la ministra, y eso que no es vengativo, y si lo fuera. Efectivamente, el coraje es ese, se lo estoy comentando. Se enojó porque, pues no se doblaron, porque no aceptaron. La ministra no se puso de pie porque llegó el presidente. Es que López tiene ese problema en su cabecita. Cree que es Dios y que cada que pase alguien tiene que santiguarse, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Yo intenté entrevistar desde hace más de 20 años a López Obrador. Nunca me quisieron dar la entrevista. Y nunca me la quiso dar por una razón. Se enojó cuando empezó a hacer la campaña para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Convocó a una conferencia de prensa y llegó tarde aquí en la Ciudad de México. Y entonces llega tarde y lo dice públicamente, dice, perdón, es que se nos hizo tarde porque nos perdimos. Y le dije, oiga, candidato, ¿usted quiere ser jefe de gobierno y se pierde en la Ciudad de México? Y todo mundo soltó la carcajada. Bueno, pues nunca más me volvió a dirigir la palabra y mucho menos a darme una entrevista. Ese es el tamaño de rencor de López, para que vea su locura. Bueno, ahí tiene 10 preguntas, 10 respuestas. Acuérdese, este es un programa de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos la próxima semana. Adiós.